Ok, este es otro problema de trabajo y energía. En este problema nos piden lo siguiente: encontrar la energía mecánica que tiene el sistema cubo-resorte. Leamos el enunciado. Un cubo de arista A igual a 40 centímetros y 8 kilogramos de masa está apoyado sobre un resorte de constante elástica igual a 20 newtons por centímetro, de 30 centímetros de longitud natural. Hallar la energía mecánica del sistema de cubo resorte si el nivel de referencia es el suelo. Entonces ya tenemos un nivel de referencia planteado que sería el suelo. Veamos. Primero vamos a trabajar todo en el sistema internacional y vamos a sacar los datos de la siguiente forma. Sabemos que la masa es igual a 8 kilogramos, no hay problema por ahí. La arista A es 0,4 metros, lo paso de centímetros a metros. La constante de elasticidad sería centímetros, es 10 a la menos 2 metros, sube arriba como 10 a la 2 por 20 sería 2000 newtons por metro. Luego tenemos que la longitud natural del resorte, es decir, cuando el bloque no está sobre el resorte, y asumiendo que el resorte tiene una masa despreciable, es decir, que no se va a deformar por la acción de la gravedad, entonces en esa situación, sin el bloque montado sobre el resorte, la longitud natural sería 34 centímetros, que viene a ser 0,34 metros. Ok, ahora en esta situación donde el resorte está en este estado de compresión, dado que esta altura sería una longitud diferente a la longitud natural. Sería una longitud igual a la longitud natural menos la deformación. Si hablamos que este es el eje Y, este es el eje X, el eje Y, entonces el resorte está deformado un delta de Y. Claro, porque la gravedad, la fuerza de gravedad del cubo está ejerciendo una presión sobre el resorte. De tal manera que cuando están en equilibrio y ya en reposo, el resorte presenta una fuerza elástica que se va a compensar con la fuerza de gravedad. Es decir, que en el reposo sería lo siguiente: sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Del diagrama de cuerpo libre del bloque podemos decir que la fuerza de gravedad que va hacia abajo va a ser igual a la fuerza elástica que va hacia arriba. Y de esta igualdad puedo hallar la deformación delta de Y. De la siguiente manera: fuerza de gravedad es masa por la aceleración de la gravedad, y la fuerza elástica vendría dado por la constante de elasticidad por la deformación del resorte, delta de Y. Reemplazando datos, bueno, la masa dijimos que vale 8 kilogramos y la gravedad o la aceleración de la gravedad 9,81. K es 2000 newton metro y con ello podemos hallar delta de Y. Despejando y calculando, delta de Y va a resultar igual a 0,0. Voy a utilizar todos los decimales para luego demostrar algo. Ok, esta sería la deformación. Ya sabemos entonces con ello cuánto es la longitud final del resorte. Sería L0 menos delta de Y. L0 vale 0,34
y luego le tenemos que restar la deformación del resorte, 0,03924. Y sale un número aproximadamente 0,30,1 metros. Bueno, ahora podemos hallar la energía mecánica. Si hacemos lo siguiente, 0,31 metros. Energía mecánica. La energía mecánica será igual a ¿quién? Tenemos un resorte, así es que va a haber energía potencial elástica. Y respecto al nivel de referencia, el bloque está ubicado a cierta altura. Es decir, tendremos energía potencial gravitatoria. Pero hay que tomar en cuenta algo. Este bloque no es tan pequeño. Nos dicen que tiene una arista, es un cubo con una arista de 0,4 metros. Solo compárenlo con la longitud natural del resorte, 0,34. Prácticamente, o en realidad este bloque es más grande que el resorte. Entonces no podemos despreciar esas dimensiones. Por lo tanto, vamos a decir que el centro de gravedad va a coincidir con el centro geométrico del bloque. ¿De acuerdo? Y esa es la altura que debemos considerar. Esta altura, A medios, A sobre 2. Es decir, para la energía potencial gravitatoria vamos a utilizar la longitud final del resorte más la mitad de la arista del cubo. Ok, entonces vamos a reemplazar datos o valores. Energía mecánica igual a energía potencial elástica, 1/2 de K, que vale 2000, por la deformación, que es 0,03924 al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, la masa, que es 8 por 9,81, por la altura, que es ¿cuánto? 0,031, 0,3301 en realidad, más la mitad de la arista, ¿cuánto era? A medios, 40 centímetros, 0,2. Haciendo el cálculo, tenemos lo siguiente, que esto va a resultar aproximadamente 40,83. Voy a ponerle todos los decimales, o no todos, hasta 4 decimales. Y esto está en joules. ¿De acuerdo? Hasta allí el problema está resuelto. Tenemos que la energía mecánica es igual a 40,8394 joules. Pero nos sentimos tentados a hacer algo más aquí, para complicarlo un poco más. Digamos que tenemos una situación en la cual lo analizamos antes de que llegue a esta posición de equilibrio. Imaginemos que tenemos el resorte, aún no está el bloque encima del resorte, y recién voy a soltar el bloque sobre el resorte, muy cerca del resorte, en realidad pegado al resorte, cuando el resorte tiene su longitud natural. Entonces podría decir que esa energía inicial va a ser igual a la energía final en esta posición. Si fuera así, debería resultar lo mismo. Vamos a ver si estamos en lo cierto o no. Es decir, tenemos el bloque, tenemos el resorte y tenemos el suelo, y aún no he soltado el bloque sobre el resorte. El resorte está aquí. Tiene una longitud natural de 0,34 metros y apenas el bloque está tocándolo. Aún no lo hemos soltado, decimos que su velocidad inicial es igual a 0.
entonces solo tiene energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Y luego, como la energía mecánica se va a conservar, energía mecánica en esta situación inicial podría ser igual a la energía mecánica final, cuando el bloque se encuentra en esta posición donde la fuerza de gravedad y la fuerza elástica son iguales. ¿Será cierto esto? Bueno, podemos comprobarlo, no cuesta nada y nadie va a salir herido. Miren, sería energía cinética va a ser cero, porque la velocidad es cero. Solo hay energía potencial elástica, tampoco, no hay elástica porque no está deformado. Su longitud natural es 0,34 y aún no hay deformación. Solo hay energía potencial gravitatoria. Entonces nos sentimos tentados a decir lo siguiente: masa, gravedad, altura, longitud natural, más a medios. Y eso debería ser igual a la energía mecánica final. Si estuviera bien, resultaría en 40,83, ¿verdad? Pero veamos, 8 por 9,81, 0,34 más 0,2, es decir, 40 centímetros entre 2. Esto resulta en una energía mecánica final de 42,47. 42,37, perdón, me confundí. 37,92 joules. Por lo tanto, acá hay una diferencia, ¿verdad? 42 y el otro es 40,83. Si hacemos la diferencia, va a haber un delta de 1,6 más o menos. 1,5 joules. ¿A dónde se fueron esos 1,5 joules? ¿Ah? Hemos planteado mal. Para empezar, esto que está en verde está bien resuelto. Está acorde a las condiciones del problema. El resorte ya está en equilibrio. Pero, es decir, el sistema resorte cubo está en equilibrio, pero hay un problema aquí. ¿Por qué sale mayor? No estamos considerando algo. En realidad, si es que aplicamos esto y soltamos el bloque, cuando la fuerza elástica y la fuerza de gravedad sean iguales, la velocidad no va a ser cero. Todavía va a tener un poco de inercia y va a moverse un poco más hacia abajo, y la deformación va a ser un poco mayor que 0,039. Después va a devolverle un poco la energía y ahí va a estar oscilando un rato. Entonces, no es la misma condición que la que se plantea en el problema. Lo que plantea el problema en realidad es lo siguiente. Y esto, bueno, no lo menciona el problema, pero lo podemos deducir así. Al inicio, antes de plantear el problema, alguien trajo al bloque y lo colocó sobre el resorte, pero lo hizo lentamente. Es decir, aplicó una fuerza de tal manera que el resorte estuviera empujando al bloque con una fuerza Fe y la fuerza de gravedad, bueno, siempre apuntando hacia abajo, y la fuerza externa de tal manera que la fuerza resultante sea cero, es decir, que la fuerza externa que se aplicó por la mano que sujeta al bloque era tal que compensaba esta diferencia entre la fuerza de gravedad y fuerza elástica. De esa manera se bajó lentamente a una velocidad constante, es decir, una condición de equilibrio, y lo dejó en una posición tal que Fg sea igual a Fe. ¿Cómo sucede esto? Gráficamente podemos decir que fue así. Tenemos lo siguiente. Si decimos que esta es la fuerza
perdón, esta es la dirección del eje y esto es el eje X. Hacemos una gráfica y vamos a decir lo siguiente. Digamos que este es Y, este es el origen y todo esto parte hacia esta dirección. En esta dirección se incrementa el delta de Y, la deformación del resorte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Esa fuerza externa, que es una fuerza que va a variar, va a depender de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad en módulo, bueno, es constante, apunta hacia abajo, pero vamos a ponerlo en módulo, que es acá esto. Fuerza de gravedad igual a mg. Esta es la fuerza de gravedad. Y la otra fuerza, para aclarar un poco, esta sería el eje de las fuerzas y estará en newtons. La otra fuerza, la fuerza elástica, estaría en esta dirección. Va a aumentar según el aumento de delta de Y, ¿verdad? Y obedece a la ley de Hooke. Esto sería la fuerza elástica igual a ¿quién? Acá por delta de Y. Finalmente, la fuerza externa, ¿qué valor va a tener? Bueno, esa fuerza externa acompaña al bloque hasta que se detiene una deformación igual delta de Y 0,03924, esto en metros. En ese instante, cuando la fuerza de gravedad es igual a la fuerza elástica y como sabemos que tenemos una velocidad constante que en realidad va a ser también muy cercana a cero, el agente externo o esta persona va a soldar el bloque y lo va a dejar en una condición de equilibrio, que es lo que realmente muestra el problema. El problema te da una condición de equilibrio, una masa que está apoyado sobre un resorte, no te da condiciones de movimiento, no te dice que se está moviendo. Entonces, al volver aquí, decimos lo siguiente: el trabajo de esta fuerza externa va a ser igual a esa fuerza por la distancia, pero esta fuerza es variable y es la diferencia de la fuerza de gravedad con la fuerza elástica. Es decir, que cuando apenas ponemos el resorte tocando o apenas ponemos el bloque tocando el resorte, esta fuerza externa debe ser solamente igual a la fuerza de gravedad. Es decir, cuando la deformación del resorte es cero, prácticamente la fuerza externa es igual a la fuerza de gravedad. Es decir, esta línea roja menos la línea blanca. Y cuando llegamos a esta posición de 0,039 metros, la fuerza externa va a ser igual a la diferencia entre la fuerza elástica menos la fuerza de gravedad, que en ese instante va a ser igual a cero, porque ambas son iguales. Ahí se cortan esas dos líneas, la blanca y la roja. Entonces tenemos que son iguales, por lo tanto la diferencia es cero. Entonces el trabajo de esta fuerza va a dar dado por el área de este triángulo bajo la curva verde. Esta altura sería mg y esta distancia de acá sería delta de Y. Y el área de este triángulo que vamos a sombrear ahora vendría a ser el trabajo de la fuerza externa para que el bloque se mueva lentamente y se pueda dejar en una posición de equilibrio, es decir, donde no hay movimiento y la fuerza de gravedad es igual a la fuerza elástica. Entonces, este trabajo de la fuerza externa va a ser igual a ¿quién? Al área bajo la curva, un medio de la base por la altura, mg.
Pero en este caso, como la fuerza externa se opone a la dirección del movimiento, porque el bloque en realidad va a descender desde el punto inicial y va a tener un desplazamiento hacia abajo. Entonces verán que el vector desplazamiento y el vector fuerza externa tienen direcciones opuestas, por lo tanto tenemos un signo negativo acá. Con ello podemos decir que si reemplazamos masa 8 kilogramos, gravedad 9.81, el trabajo de la fuerza externa va a ser igual aquí en negativo, 1/2. Esta distancia delta de Y es 0,03924 por la masa, que es 8 kilogramos, y la gravedad o la aceleración de la gravedad 9,81. Esto resulta 1,5398 joules. Y justo es la diferencia entre la energía mecánica calculada al inicio, según las condiciones del problema, de 40,839 joules, menos esta energía que calculamos igual a 42,379 joules. Claro que esto no es la respuesta al problema. Esta energía mecánica no estaba considerando un agente externo. Recordemos que si es que la fuerza, si el bloque lo soltamos en esta posición con la longitud natural de 0,34 y velocidad inicial 0, cuando la fuerza de gravedad se igualen con la fuerza elástica y la fuerza de gravedad sean iguales, el bloque no va a tener una velocidad igual a 0. Cuando ambas fuerzas se igualen, el bloque aún va a tener una rapidez, una velocidad hacia abajo, y después se va a detener, pero ya se habrá comprimido más allá de 0,039 y luego va a retornar, y esa energía potencial gravitatoria va a cambiar y va a estar compensándose con la variación de la energía potencial elástica, y allí se va a conservar la energía. Pero para el problema nos dicen que ya está en equilibrio, está apoyado sobre el resorte, estas fuerzas son iguales, pero no hay velocidad de dato. Entonces la situación es diferente. Hubo un agente externo que realizó un trabajo de negativo 1,53 joules para dejarlo en la condición que planteaba el problema. Bueno, espero que sea de ayuda. Hay más videos en el canal, pueden verlos. Muchas gracias y no se olviden suscribirse. Hasta la próxima.